Buenos días, bienvenidos a otro tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Y en este mes de agosto hemos comenzado a compartir el tema titulado Victoria en Cristo. La semana pasada, en la primera ocasión de este mes, hemos compartido el tema Victoria ante la tentación del desaliento. Y en la mañana de hoy queremos compartir el tema El secreto de la victoria, y vamos a estar basados en el libro de los Jueces, allí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, y vamos a considerar el capítulo completo. Es una lectura larga, pero es necesario hacerla, y si ustedes pueden abrir allí sus Biblias y tener la lectura junto con nosotros, le animo a que lo hagan. Jueces capítulo 7, versículos 1 al 25, dice de la siguiente manera, se titula Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron únicamente 10,000. Dice el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque ya lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Pura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Pura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Dice el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo, los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas
trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaban las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la mano derecha tomaron las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos, huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada en cada uno contra sus compañeros en el otro campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección a Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió un mensajero por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, y oremos al Señor para que Él pueda tomar el control de este tiempo y pueda guiarnos a comprender el mensaje de la palabra en esta oportunidad. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por esta ocasión que nos permites acercarnos a tu palabra para conocer tu voluntad para nuestras vidas y ponerla en práctica en cada una de nuestras circunstancias. Queremos rogarte que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para comprender lo que vamos a estudiar en esta ocasión, y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también que la pongamos en práctica. En tus manos encomendamos este tiempo, la vida de cada uno de los que han dispuesto esta oportunidad, su atención para escuchar y para ver lo que estamos llevando ante ellos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión estamos compartiendo el tema El secreto de la victoria. Durante este mes de agosto el tema es victoria en Cristo. Hay algunos datos interesantes en cuanto a lo que es la población mundial y el porcentaje que de ella representa el pueblo cristiano evangélico. Una página llamada Operación Mundo, o en inglés Operation World, nos da datos interesantes sobre esta realidad. Nos dice que la población mundial actualmente ronda los 6.908 millones de personas, casi 7.000 millones de personas. El crecimiento anual en el mundo entero ronda el 1.20%. De ese total de población mundial, los cristianos evangélicos representan solamente el 7.9%. Ahora bien, cuando vamos en detalle, por ejemplo en Norteamérica, o lo que conocemos como América del Norte, que contiene 3 de los 13 países más grandes del mundo, que es Canadá, que es el segundo país más grande del mundo, Estados Unidos, que es el cuarto país más grande del mundo, y Groenlandia, que es el país 13º más grande del mundo, hablando de extensión de territorio. México, aunque geográficamente está en América del Norte, está incluido por razones culturales, lingüísticas y demográficas con lo que corresponde a América Latina, que lo vamos a considerar también a continuación. Ahora bien, en América del Norte la población ronda los 351 millones de habitantes, de los cuales los cristianos evangélicos representan el 26.8%.
En América Latina, de manera más específica, constituida por 22 países y ocupando el 15% de la superficie terrestre del mundo, se puede dividir en tres áreas casi iguales en términos de población y superficie, lo que es América Central, América del Sur, y lo que consideramos allí como Brasil. La población en América Latina ronda los 546 millones de habitantes y los cristianos evangélicos en América Latina representan el 16,7%, destacándose esa diferencia con América del Norte, que es el 26,8%. Si bien es cierto que la Biblia nos enseña que cuando invita a las personas a acercarse a Dios por medio de Jesucristo, las invita de esta manera, dice: entrad por la puerta estrecha, dice que estrecha es la puerta, que angosto es el camino que lleva a la salvación y que son pocos los que entran por él, pero que dice también que ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Siempre los que se salvan van a ser menos de los que no se salvan, pero esto no es razón para desalentarnos en nuestra tarea misionera y evangelística y en ser instrumentos de Dios para ganar a otros para Cristo. Sin embargo, al considerar esta realidad global, nos damos cuenta que el mundo hispano, o en el mundo hispano, el pueblo evangélico es minoría, aunque en el mundo en general es minoría. En el mundo hispano esa minoría es mucho más pequeña, y esta situación no ha dejado de desanimar a muchos. La gran mayoría de las personas cuyo idioma nativo es el español no conocen a Cristo en una experiencia personal de salvación, y esto podía representar una tragedia de grandes proporciones. Ahora bien, ¿será posible que ese minoritario pueblo evangélico hispano logre ganar a muchos más hermanos latinoamericanos para Cristo? La Biblia nos da la respuesta a esta pregunta en un pasaje que trata no exactamente del evangelismo, no exactamente de la labor misionera, pero sí trata de una lucha, trata de una conquista, y trata también de 300 hombres que triunfaron sobre un ejército que era tan numeroso como langosta, y aún sus camellos eran incontables, numerosos como la arena que está a la ribera del mar. Es una victoria conocida, o es la victoria sonada que Dios concedió a los 300 soldados de Gedeón contra innumerables huestes de Madián. Y en esta victoria descubrimos el secreto para la victoria en la vida cristiana en general, pero queremos aplicarlo en esta ocasión a la victoria en la labor evangelística y misionera en el mundo hispano, o particularmente en el mundo latinoamericano de hoy. Nos preguntamos entonces en qué consiste el secreto de esta victoria. Ya hemos leído el pasaje completo en el libro de los Jueces, capítulo 7, el capítulo completo, los 25 versículos, y podemos encontrar allí que el secreto de esta victoria, en primer lugar, consiste en el carácter de los que luchemos. En el carácter de los que luchemos. Tenemos que ser humildes. Los versículos 2 y 3 del capítulo 7 del libro de los Jueces nos dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Podemos ver entonces que para identificar a los humildes, Dios eliminó a los cobardes. La persona humilde no depende de sí misma, sino que depende únicamente de Dios. Y solo los que dependan de Dios tendrán el valor frente a los que sean más fuertes
que ellos. Podemos recordar el caso de David ante Goliat en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, que nos señala: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces tenemos que ser humildes. El carácter de los que luchemos tiene que ser un carácter humilde, y ese es parte del secreto de la victoria en la vida cristiana y en la labor evangelística y misionera. Tenemos también que ser totalmente consagrados, dedicados a la lucha. Los versículos 4 al 7 del libro de los Jueces, capítulo 7, nos dicen: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con tu lengua, como lame el perro a aquel, pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Tenemos que ser entonces totalmente consagrados y dedicados a la lucha. 9.700 de los que pasaron la primera prueba fallaron en la segunda prueba. Tenían tanta sed que cuando se les dio la oportunidad para beber, solamente pensaron en sí mismos y soltaron sus armas para beber directamente del arroyo. En cambio, los 300 pensaban en la opresión que padecían su familia y se mantuvieron en guardia, empuñando sus armas en una mano mientras llevaban el agua a la boca con la otra. Recordemos la total consagración también del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, donde él afirmaba lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, el secreto de la victoria en la vida cristiana, pero en nuestra tarea evangelística y misionera, consiste en primer lugar en el carácter de los que luchemos. En segundo lugar, el secreto de la victoria consiste en las actividades que desarrollemos en la lucha. El libro de los Jueces, capítulo 7, versículos 15 al 16. En primer lugar, debemos desarrollarnos en la tarea o en la actividad de la adoración. Dice el versículo 15: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué fue lo que hizo? Adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Como lo dice el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Así lo comprobó también el rey Josafat en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. No importa cuán urgente se actúa, primero hay que apartarnos para adorar a nuestro Dios. Recuérdese de la práctica del Señor Jesús, descrita allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 15 al 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Un ejemplo también de consagración, de oración y de adoración. Debemos desarrollarnos entonces en la adoración, pero también debemos desarrollarnos en la actividad del testimonio. En el testimonio de vida luminosa, simbolizado allí por las teas o por esas antorchas encendidas en el Jueces capítulo 7, versículo
16 dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Es interesante que estas teas estaban dentro de los cántaros y estaban ardiendo. Esto representa o simboliza el testimonio de vida luminosa, como lo dice Mateo capítulo 5, versículo 14, acerca de los creyentes en Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Efesios 5, 8 al 12 nos dice también, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Debemos desarrollarlo entonces en el testimonio de vidas luminosas, pero también debemos desarrollarlo en el testimonio de palabras claras, simbolizadas por el sonido de las cornetas, ahí mismo en el Jueces capítulo 7, versículo 16 en su primera parte y el versículo 20 igualmente. Dice el versículo 16, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Y dice el versículo 20 también en su primera parte, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Hechos capítulo 11, versículos 13 nos dice también, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel y se puso en pie y dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ocuparnos o desarrollarnos en el testimonio de palabras claras. Hechos 18, 9 al 11, también nos dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión y de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. El secreto de la victoria consiste entonces, en primer lugar, en el carácter de los que luchemos, consiste también en segundo lugar en las actividades que desarrollemos durante la lucha, y en tercer lugar el secreto de la victoria en la vida cristiana y en la labor evangelística y misionera consiste en la táctica que empleemos en la lucha. Eso lo podemos notar en los versículos 17 y 21 del libro de los Jueces, capítulo 7. Y en cuanto a la táctica, podemos decir que es necesario mantener la vista clavada en nuestro jefe. El versículo 17, Gedeón les dice a estos 300 hombres, miradme a mí y haced como yo hago. Miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Debemos mantener la vista colocada en el líder y en el siervo que Dios ha puesto frente a nosotros. Debemos mantener también la vista puesta en nuestro jefe y máximo modelo a seguir, que es Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3 nos señala, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 22 o 20 al 22 nos dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Esto es Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él.
y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, dando la invitación a seguirle y a poner nuestra mirada únicamente en Jesucristo. Tenemos entonces que mantener la mirada puesta en nuestro jefe, pero también tenemos que ocupar el lugar que el jefe nos asigne. Si leemos ayer el versículo 21, se puede notar este elemento de la táctica. Y se dice: estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos, huyendo. Destacamos esta sección que nos dice que se quedaron firmes cada uno en su puesto, ocupando el lugar, cumpliendo la función que se les asignó. Podemos recordar también que nuestros respectivos dones espirituales nos capacitan para rendir el preciso servicio y específico que Dios espera de cada uno de nosotros, como lo señala Primera de Pedro 4:10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos también que consentir o estar de acuerdo en el rompimiento de nuestros cántaros. Recuerden que dentro de los cántaros estaban las teas ardiendo, esas antorchas ardiendo, para que es necesario pues romper nuestros cántaros para que nuestra luz sea vista delante de los hombres. Dice el versículo 19 en su segunda parte: y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y Hechos capítulo 9 versículo 15 nos señala: el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Recordemos el impacto sobre Saulo de Tarso, esa manifestación del Espíritu de Cristo en la muerte de Esteban, en Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lucas 23:34 señala: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y Hechos 26:14 nos plantea lo siguiente: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En esta oportunidad hemos visto en qué consiste el secreto de la victoria en la vida cristiana, y específicamente el secreto de una victoria evangelística y misionera. Consiste en el carácter de los que luchemos, un carácter humilde y consagrado a la lucha. Consiste, en segundo lugar, en las actividades que desarrollemos en la lucha, adoración y testimonio. Consiste en la táctica que empleemos en la lucha, la vista en nuestro jefe, ocupando el lugar que se nos asigne y dejar ver nuestra luz. Ahora bien, permitiremos que el Espíritu Santo produzca en nosotros la humildad y la entrega total que esta lucha demanda. Tomaremos tiempo cada día para estar a solas con el Señor en adoración personal, así como para no dejar de congregarnos. Sabemos que en estos tiempos no podemos congregarnos como solíamos hacerlo en circunstancias normales, pero
Tomaremos tiempo para no dejar de estar en contacto y en compañerismo a través de los medios que dispongamos con nuestros hermanos, también para adorar junto con ellos al Señor y exhortarnos los unos a los otros. Miraremos fijamente a Jesús para saber siempre cuál es el sitio que debemos ocupar. Estaremos dispuestos a sufrir el rompimiento de nuestra comodidad, de nuestra ambición y de nuestro bienestar personal para que avance el reino de Dios en el mundo que nos rodea. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34, nos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprende que Dios ya no hace acepción de personas. La responsabilidad entonces es nuestra, no solamente la responsabilidad es de los creyentes en Europa, de los creyentes en Norteamérica, de los creyentes en Latinoamérica, sino también de los creyentes en Venezuela. Querido hermano, quiero invitarte a permitir que el Espíritu Santo controle tu vida y te comprometas totalmente en adoración, servicio, testimonio, con palabras y acciones, y a desarrollar una relación íntima y creciente con Jesucristo, manteniendo puesta tu mirada en Él. Y a los amigos que nos escuchan, que nos ven en esta ocasión, quiero insistir y recordarles que la única manera de alcanzar la verdadera humildad, la única manera de adorar al único y verdadero Dios en espíritu y en verdad, la única manera de tener un mensaje y de tener un testimonio que compartir con otros es comenzando una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y para que eso sea posible, debes responder a su llamado en arrepentimiento y fe, y solamente de esa manera podrás experimentar la victoria espiritual y ser parte en la extensión del reino de los cielos. Quiero invitarte a inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y orar al Señor para que Él nos ayude a tener esa vida victoriosa que Él espera que tengamos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has llamado a ser tus hijos, nos has llamado a entregar nuestra vida a ti, nos has llamado a seguirte. Y gracias porque tu Espíritu Santo ha hecho esa obra en nosotros y nos ha hecho más que vencedores sobre el pecado, sobre la condenación eterna, únicamente por tu obra, únicamente por tu mérito y sin ninguna clase de mérito para nosotros. Queremos darte gracias, Señor, por eso. Pero queremos darte gracias porque tú nos instruyes por medio de tu palabra para tener una vida cristiana victoriosa y aún tener la victoria en esta gran comisión que has dejado en nuestras manos, que es la de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ayúdanos, Señor, entonces a desarrollar ese carácter humilde, ese carácter consagrado que es necesario para la victoria en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, también a desarrollarnos en esas actividades que nos pueden guiar a una vida cristiana victoriosa, que es a la actividad de la adoración, a la actividad del testimonio en vida, el testimonio en acciones, el testimonio también en palabras. Ayúdanos, Señor, también a ocuparnos y a desarrollarnos y a usar la estrategia y la táctica que viene únicamente de ti por medio de tu palabra. Que mantengamos nuestra mirada puesta en Cristo, que no nos desanimemos ni nos frustremos por lo que algún creyente, algún hijo tuyo o alguien que profesando ser creyente pueda dar un mal testimonio y pueda quizás frustrarnos y desanimarnos y sacarnos del camino en el cual tú nos has colocado. Que mantengamos puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que mantengamos también puestos nuestros pies en el lugar que tú has asignado a cada uno de nosotros, entendiendo que nos has dotado de talentos naturales, pero también de dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo, para servirte a ti, para hacer de bendición a los demás. Y ayúdanos, Señor, a romper nuestra comodidad y nuestro bienestar y dejar que nuestra luz
esa luz de Cristo que habita en nuestros corazones, sea vista delante de los hombres, que no sea escondida debajo de una caja, sino que sea puesta en un lugar alto, para que otros puedan ser iluminados con el testimonio y con el mensaje del Evangelio. Oro, Señor, también por mis amigos que me escuchan y me ven en esta oportunidad y que aún no pueden experimentar una vida victoriosa. Oro por ellos para que respondan al llamado que les hace en esta ocasión y para que ellos puedan dar ese paso de arrepentirse de sus pecados y de colocar su fe en ti como único y suficiente Señor y Salvador, de dejar de confiar en sus esfuerzos y en su esquema religioso y poner su confianza únicamente en Jesucristo, que es el único camino al Padre, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Que ellos entiendan que únicamente aquellos que han recibido como Señor y Salvador son aquellos que pueden ser llamados hijos de Dios y tener una vida victoriosa. Hacemos esta oración en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queremos agradecerte por tu tiempo, por tu atención, por disponerte a escuchar y a ver este mensaje que hemos compartido contigo. El Señor bendiga tu vida, el Señor bendiga a tu familia, el Señor te guíe en su camino y el Señor pueda atender cada una de nuestras necesidades y de tus necesidades y fortalecerte en ánimo, en mente, en espíritu, físicamente y prepararte para toda buena obra. Que el Señor te siga bendiciendo.